Continuamos acá en Soluciones hablando sobre la histerectomía con los doctores que nos acompañan, Pablo Galíndez y José Antonio Lanz. Habíamos quedado el tema de los prolaxos, doctor Lanz. Sí, el prolapso no es más que un descenso, en este caso del útero, hacia la vagina. Hay factores en los cuales podemos intervenir, pero hay factores que no podemos intervenir. El peso del abdomen se va a reflejar en el piso pélvico. Es por eso que con la edad, con pacientes que han tenido antecedentes de partos con fetos mayores de 3.500, que han tenido un trabajo de parto prolongado, que han tenido la utilización de forceps, tienen mayor propensión a tener prolapsos. La histerectomía vaginal es quizás una de las intervenciones documentadas más antiguas. Hay datos del siglo V antes de Cristo, por supuesto, con una tasa de mortalidad muy alta, pero de lo que se trataba era de extirpar este útero. Doctor, usted también nos comentaba en el corte que habían otros casos en los que era muy recomendable el tema de la histerectomía, por favor. Sí, conversábamos inicialmente de los miomas uterinos y quería conversar un poco sobre ellos. Y estos miomas aparecen en el útero en diferentes partes de su anatomía. Ellos pueden estar ubicados en la superficie y son los miomas que nosotros llamamos subserosos, que ellos provocan síntomas dependiendo de su ubicación y de su tamaño. Cuando estos miomas son grandes y están ubicados en la cara posterior del útero, comprimen el sigmoides y provocan síntomas que tienen que ver con la defecación. Si están ubicados en la pared anterior, comprimen la vejiga, provocan síntomas urinarios. Y ellos también pueden estar ubicados en el músculo uterino, dentro del músculo, que son los que llamamos intramurales. Estos, cuando están ubicados dentro del músculo uterino, lo que provocan es dolor durante las reglas, lo que se llaman las dismenorreas. Y cuando están ubicados hacia la cavidad endometrial, provocan sangramientos con las menstruaciones. Entonces, estos miomas que producen esos síntomas, porque un mioma si no produce ningún síntoma es mejor dejarlo tranquilo. Esos miomas también pueden estar produciendo obstrucción de las vías que tienen que recorrer el espermatozoide y el óvulo fecundado para el embarazo e inclusive para la implantación del huevo ya fertilizado. Entonces tiene indicación de realizarse la miomectomía cuando no se logra el embarazo. Doctor, en el caso de pacientes con cáncer de cuello uterino o de útero, ¿en qué casos es recomendable realizar una operación, una intervención quirúrgica como esta? Bueno, el útero tiene varios cánceres, o digamos dos tipos grandes de cáncer, que es el cáncer de endometrio y el cáncer de cuello uterino. En el cáncer de endometrio, la histerectomía va a ser diagnóstico en el sentido de que va a servir para estadiar el paciente. Pero en el cáncer de cuello uterino va a ser diagnóstico y tratamiento. En el cáncer de cuello, cáncer de endometrio, que es frecuente en mujeres menopáusicas. Por eso se considera que todo sangrado posmenopáusico es un cáncer de endometrio hasta que no se demuestre lo contrario. Es un axioma del cual partimos, no necesariamente es así, pero nos ayuda a que no se nos escape ninguno. En el caso de cáncer de cuello uterino va a depender del estadio o del grado de avance que tenga este cáncer de cuello uterino. Es decir, la fase en la que esté en la enfermedad. La fase en la que esté la enfermedad. Lo ideal es realizar una histerectomía en fases premalignas, es decir, en una paciente que tenga una neoplasia intraepitelial cervical de segundo o de tercer grado. Eso se llama de alto grado, o que tenga un CA in situ. Cuando el cáncer de cuello... Allí estaríamos hablando de... De un estadio 1. Ok. O un estadio 1A. Iniciando. Sí, un cáncer que está iniciando. Un cáncer de cuello uterino que ya ha comprometido los parametrios, que es el tejido que está lateral al cuello, que ha comprometido la vagina, que ha comprometido los órganos vecinos como la vejiga o el recto, ya no es una paciente para realizarse una histerectomía. Por otra parte, en la histerectomía oncológica, que eso representa alrededor del 10% de todas las histerectomías, necesariamente hay que hacer otras cosas. Hay que quitar ganglios de las cadenas ganglionares
alrededor de la aorta, ganglios que están a nivel del parametrio, el ovario, las trompas uterinas, el tercio inferior de la vagina, es otra cosa. Doctor, ustedes hablaban en las técnicas que se usan para, o los tipos de esterectomías que se realizan. Hay una que no toca ovarios. Es decir, una mujer a la que se le ha hecho una esterectomía que no se han extraído esos ovarios, ¿puede quedar embarazada? Allí hablas de un tema muy importante. En principio hay que tener prevención. Si una paciente está buscando fertilidad, nosotros debemos de pensar en la medida de lo posible realizar una miomectomía, única o múltiple, es decir, quitar los miomas y no quitar el útero. Porque una vez que hemos quitado el útero, ya la paciente no pudiera tener hijos de manera natural, pero hay formas que podemos tener. Y es que esta paciente iría a una fertilización in vitro con un útero subrogado. Es decir, se estimulan los ovarios de esta paciente, se aspiran esos folículos, se fecundan con el semen de su pareja o del donante, se coloca de manera en laboratorio in vitro, en unas condiciones especiales, un incubador especial, y luego ese embrión fecundado es transferido a un útero que no es el de ella. Ahí estaremos hablando de una fecundación asistida, sería el término. Es una fertilización asistida con útero subrogado. Porque la fertilización asistida va a representar la unión de gametos masculinos y femeninos en el laboratorio. Pero además, este paciente que no tiene útero va a necesitar a alguien que le preste su útero. Eso es lo que se conoce como un útero subrogado. La participación en nuestra cuenta en Twitter, Soluciones GB, ya es bastante importante en este momento. Una persona, Milagros Correa, nos pregunta: útero, en el caso de mioma uterino, ¿se podría evitar la histerectomía en un paciente que no tiene hijos? Claro, este precisamente es el caso en el que estamos hablando. Un paciente que está buscando fertilidad, tenemos que buscar la manera de que no se extirpe el útero, de realizar solo una miomectomía. Y hay casos particulares, por ejemplo, los miomas que están en la cara posterior del útero, extraerlo puede conllevar además a un síndrome adherencial y eso dificultar su fertilidad. Es decir, que la solución puede más bien, buscar esa solución puede más bien causar problemas adicionales. Tenemos que hacer un corte, ya regresamos con mucho más de soluciones, por supuesto. Recuerden que su participación es importante para nosotros. En la próxima parte vamos a estar respondiendo algunas de las dudas de nuestros seguidores a través de la cuenta en Twitter. Ya volvemos.